soy Ana y esto es información farmacéutica por Ana. Y hoy les estaré compartiendo una guía completa sobre el uso de probióticos. Así que nos estaremos adentrando en este mundo de microorganismos que pueden mejorar tu salud. ¿Qué son los probióticos? Pues los probióticos son cepas de bacterias que tienen beneficios para nuestra salud y además están estandarizados, por lo tanto, podemos saber la cantidad de cepas que tiene un probiótico y la cantidad en total de bacterias que nos está dando. ¿Qué relación tiene la microbiota con el uso de probióticos? Claro que sí, esto es muy interesante porque la microbiota se relaciona mucho con los probióticos porque la microbiota es el conjunto de microorganismos que existen en tus intestinos o en otras partes de tu cuerpo, pero en este momento vamos a hablar de tus intestinos y que comparten un sistema simbiótico con nosotros, ya que la microbiota es capaz de mejorar tu salud segregando sustancias que oxidan grasas, por ejemplo, o formando hormonas a nivel intestinal que van a favorecer, por ejemplo, la felicidad, en el caso de la serotonina. Y la relación que tienen los probióticos con nuestra microbiota es que cuando dañamos nuestra microbiota y ésta no se encuentra en equilibrio, lo que hacemos es consumir estos probióticos para devolverle este equilibrio siempre y cuando los usemos de la manera correcta. Y bueno, eso es lo que aprenderemos hoy. ¿Cómo maltratamos nuestra microbiota? Todo inicia desde el canal del parto. Se sabe que cuando nacemos tenemos una cantidad de bacterias muy ínfimas o casi nulas, pero cuando pasamos por el canal del parto, esta sería nuestra primera barrera de protección y el primer contacto para que pueda crecer nuestra microbiota. Entonces, ¿qué pasa con los niños nacidos por cesárea? Pues no tienen esta primera protección de su madre. Otra forma por la cual dañamos también nuestra microbiota desde muy chiquitos es la leche artificial. Lamentablemente, en algunas ocasiones no podemos utilizar la lactancia materna siempre y esa también es una forma en la cual la madre comparte ciertas bacterias de su piel con el bebé y estas pues llegan también a sus intestinos y cuando no hay este contacto se daña de esta manera nuestra microbiota. Es cuando consumimos alcohol o somos fumadores activos. Y es porque estos factores causan un estrés en tu organismo, además que son tóxicos para tu microbiota. También dañamos nuestra microbiota es cuando consumimos comida procesada. Y esto se ha visto en varios estudios donde comparan microbiotas de personas del campo, de la zona rural con la zona urbana. Y se nota que en la zona urbana hemos perdido gran cantidad de bacterias y diversidad de bacterias que hacen que estas personas del campo que consumen más vegetales, que consumen productos más orgánicos que nosotros, pues tienen una mejor salud integral. Los comerciales y regresamos. ¿Sí? Aquí también le vamos a adicionar que con el tiempo las personas han comenzado a dejar de consumir azúcares, que está muy bueno porque el azúcar también favorece el crecimiento de ciertas bacterias malas para tu organismo o ciertos microorganismos malos para tu organismo como la cándida. Pero sin embargo, han comenzado a consumir edulcorantes y pensando que esto le va a beneficiar. Así que al consumir más edulcorantes en la actualidad, se ha visto en estudios que esta costumbre también podría ser mala para tu microbiota. Así que si vas a consumir edulcorantes, trata de que sea lo mínimo posible y de preferencia no los consumas todos los días. Ahora, otro factor que también destruye nuestra microbiota o la maltrata mucho es el estrés. Y en la actualidad muchas personas vivimos a contratiempo y teniendo o normalizando el estrés. Y es por ello que esto, aunque no lo creas, también está dañando tu microbiota porque cambia tu ambiente hormonal, cambia tus costumbres alimenticias y cambia tu sueño. Y es por eso que también le afecta a nuestras microbiotas. Así que de ahora en adelante aumenta tu VO2 max, porque el VO2 max se refiere a cuánta oxigenación recibe nuestro cuerpo. Y esta oxigenación también llega a estas bacterias, así que hacer ejercicios, tratar de buscar formas de controlar el estrés, como el mindfulness,
como la meditación o la oración antes de dormir te permitirá a uno dormir mejor, controlar el estrés y de alguna manera darle ese beneficio a tu microbiota de poder estar más estables y equilibradas. También dañamos muchísimo nuestra microbiota cuando consumimos medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, pues los antibióticos sirven para tratar ciertas infecciones y estos siempre deben estar recetados por tu médico tratante e identificados, porque de lo contrario podrías causar una resistencia a los antibióticos. Ahora lo que tienes que entender es que cuando tú consumes antibióticos, estos matan a las bacterias negativas que están causándote alguna enfermedad, pero también están dañando tu microbiota y a todos estos microorganismos que protegen tu intestino de la permeabilidad intestinal, de la inflamación y de muchas cosas más. Así que la próxima vez que decidas consumir antibióticos, piénsalo muy bien y esto de todas maneras tiene que estar recetado por un médico. Y ahora también debemos de considerar que cuando utilizamos antiácidos como el lansoprazol, el omeprazol, la ranitidina, también estamos dañando nuestra microbiota, porque le cambiamos el pH a nuestro estómago y facilitamos que otras bacterias pues avancen y crezcan en nuestro intestino delgado. ¿Qué podemos hacer si tenemos la microbiota dañada? Bueno, aquí tenemos que comenzar con reducir todos esos factores que han dañado nuestra microbiota. Por ejemplo, si tenemos o sufrimos de estrés, tratar nuestro estrés, tratar de hacer ejercicios para aumentar nuestro VO2 max, incluir prebióticos o fibra prebiótica en nuestra alimentación, como son las frutas y las verduras, o fibras prebióticas en suplementos como la inulina, pero siempre tratando de tener una alimentación balanceada. Y a la semana, como recomendación, deberás de incluir al menos 30 alimentos variados, diferentes, para que pues tengas diversidad de alimentos y esto favorezca también la diversidad en tu microbiota. Y aquí te voy a decir qué es todo lo que tenemos que eliminar de nuestra dieta para también favorecer nuestra microbiota. Por ejemplo, dejar totalmente el azúcar sería una muy buena opción, que ya sabemos que un consumo exagerado de edulcorantes sí puede dañar tu microbiota. De repente consumirlo aleatoriamente, muy de vez en cuando, no va a hacer gran cambio, no te va a hacer gran daño, pero si lo consumes a diario, pues ahí sí preocupa. Otra cosa que debemos de eliminar de todas maneras es o tratar de reducir lo máximo posible, pues es el cigarro y el alcohol. Y ya para qué te voy a dar motivos, eso ya tiene motivos históricos. Otra cosa que también podemos hacer para favorecer nuestra microbiota es cambiar alimentos industrializados, comida artificial, por comida más real, comida que produce la tierra, en otras palabras, frutas, verduras, carnes y en gran variedad. Además de incluir alimentos fermentados a tu alimentación. Y acá te voy a dejar una relación que son como el kimchi, el kéfir, el chucrut, tenemos a la kombucha, el tempe, el miso y muchos alimentos. Y quizás consumir estos fermentos o estos alimentos fermentados no van a hacer gran cambio para resolver tu microbiota, pero sí te van a ayudar a mantenerla. Porque si nosotros queremos de alguna manera reparar nuestra microbiota por algún evento en específico que hayamos, por ejemplo, usado antibióticos, pues ahí sí es más recomendable la suplementación. ¿En qué casos podemos incluir suplementos de probióticos? Bueno, ¿en qué casos es muy importante? Porque, por ejemplo, tenemos que evaluar qué es lo que hemos consumido o en qué momento de nuestra vida estamos para poder consumirlo y saber también cuánto tiempo lo vamos a consumir. Si nosotros consumimos algún antibiótico que nos han recetado, pues es importante también saber que al consumir este antibiótico también ha dañado nuestra microbiota, por lo tanto vamos a necesitar de apoyarnos de un probiótico. Personas ancianas ya no tienen una buena producción de ácidos o una buena producción de enzimas digestivas que favorecen la salud de la microbiota. Es cuando tenemos problemas gastrointestinales, por ejemplo, hemos pasado por una diarrea, tenemos estreñimiento o tenemos heces que huelen muy mal. Entonces, eso también nos dan indicios de que algo está pasando en nuestra microbiota y que tenemos que consultar al médico para que nos pueda indicar nuestro probiótico.
Otro momento en el cual en exclusivo las mujeres podríamos necesitar del uso de probióticos es cuando atravesamos la menopausia, porque aquí existen cambios hormonales que van a desequilibrar todo nuestro sistema, nuestras costumbres alimenticias, nuestra absorción de alimentos, nuestra producción de enzimas. Entonces, y es por eso que en esta etapa solemos tener más infecciones urinarias. Y recuerda que la microbiota de tus intestinos está íntimamente relacionada con la microbiota de tu piel, con la microbiota de tu sistema urinario. Y es por ello que también en esta época se podría considerar el uso de probióticos. ¿Cómo podemos utilizar los probióticos? Bueno, cuando utilizamos probióticos debemos de considerar primero que si deseamos reconstituir nuestra microbiota, darle un beneficio más general a nuestra microbiota, tenemos que elegir un probiótico que tenga al menos más de 10 cepas bacterianas y no considera millones, sino billones de bacterias. Pero lo más importante es que tenga más de 10 tipos de cepas bacterianas. Y lo podemos consumir bien en ayunas o después de los alimentos. Siempre fíjate mucho en el etiquetado de la caja del producto de probióticos que tú compres porque va a depender mucho de eso. Porque los probióticos vienen por generaciones. Y la mejor generación, si encuentras, es la que tengan los probióticos que vengan con una película gastroresistente, ya que esto permitirá pues que el probiótico llegue a tu intestino grueso lo más sanito posible para cumplir todos sus beneficios y sus funciones. Y recuerda incluir frutas y verduras a tu alimentación si usas algún suplemento probiótico, porque de lo contrario, pues no estás alimentando estas bacterias que quieres alojar en tus intestinos y finalmente terminarán por morirse. Y bueno, eso es todo. ¡Chao!